Hola, espero tengan un buen día. Esta es la clase número 2 de la cursada Teorías del Aprendizaje 2020. La misma abordará la temática del condicionamiento clásico de Ivan Pavlov y el condicionamiento por contigüidad de John Watson. A continuación, los invito a iniciar la clase con un breve video sobre condicionamiento clásico. El fisiólogo ruso Ivan Pavlov fue el primer investigador que estudió el proceso de aprendizaje en el laboratorio. Pavlov dedicó gran parte de su vida al estudio de lo que denominó las relaciones nerviosas temporales o reflejos condicionados. En uno de sus últimos trabajos, El reflejo condicionado, publicado en 1934, Pavlov presenta un resumen del conjunto de conocimientos logrados en más de 30 años de trabajo experimental. La relación nerviosa temporal es un fenómeno fisiológico universal en el mundo animal y en la vida humana. Es, al mismo tiempo, un fenómeno psíquico, llamado por los psicólogos una asociación. Pavlov desarrolló su trabajo empírico con una metodología propia que le permitió cuantificar las reacciones del animal. En sus experimentos utilizaba perros a los que había practicado una pequeña incisión en la mejilla. Esta operación dejaba al descubierto un conducto salivar, de manera que le permitía recoger la saliva segregada por los animales. Cuando se introducía un trozo de carne en la boca del perro, éste empezaba a salivar inmediatamente. Se trata de un reflejo innato. Esta activación se transmite hasta la base del cerebro a través de las vías nerviosas aferentes. Después, la activación se dirige a las glándulas salivares y al neocórtex. Una vez se activan las glándulas salivares, se produce la respuesta de salivación. Para estudiar la capacidad de aprendizaje, Pavlov presentaba a sus animales un estímulo neutro que no provocaba la respuesta de salivación. Por ejemplo, la luz de la bombilla. Según Pavlov, cuando la luz incidía en las células receptoras de los ojos, éstas se activaban y transmitían la activación a un centro neurológico del neocórtex. Sin embargo, como no existe ninguna conexión nerviosa entre este centro y las glándulas salivares, no se produce la respuesta de salivación. Con la presentación repetida de la luz seguida de la comida, se observa que el perro empieza a salivar en el momento en que se enciende la bombilla y antes de que aparezca la comida. Pavlov explicó este cambio en el comportamiento del animal ante la luz, asumiendo que se había formado una nueva conexión nerviosa que unía los centros del neocórtex activados por la luz y la comida. De esta manera, la percepción de la luz activaría su centro nervioso correspondiente y la excitación viajaría por la nueva vía nerviosa hasta el centro activado por la comida. Este, a su vez, enviaría la excitación hacia la base del cerebro y finalmente llegaría a las glándulas salivares, desencadenándose la respuesta condicionada. Para Pavlov se trataba de una respuesta refleja aprendida. Una vez formada la conexión entre los centros neurológicos correspondientes a la luz y a la comida, cada presentación de la luz desencadenaría la respuesta de salivación. Pavlov llegó a la conclusión de que para que se llegase a formar esta conexión nerviosa, el estímulo condicionado, la luz, y el estímulo incondicionado, la comida, debían presentarse contiguos en el tiempo. La condición fundamental para que se produzca un reflejo condicionado es la coincidencia en el tiempo, una o varias veces consecutivas, de una excitación neutra con un estímulo incondicionado. A continuación vamos a subrayar y agregar algunos conceptos a lo ya visto en el video. Tenemos que un estímulo incondicionado es cualquier estímulo que origina una respuesta no condicionada, o sea, no aprendida, debido a que hay una conexión nerviosa innata en el organismo. Este tipo de estímulos provoca siempre una respuesta natural de tipo reflejo, sobre la que el individuo no tiene control. En el experimento de Pavlov es la comida. Respuesta incondicionada, RI, es la respuesta
que se produce de manera natural, no aprendida, automática ante un estímulo incondicionado. En el experimento de Pavlov es la salivación. Un estímulo condicionado, o EC, es el estímulo originalmente neutro que provoca una respuesta no asociada de forma natural con dicho estímulo y que antes del condicionamiento no produce esa respuesta. Solo mediante el emparejamiento entre el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado, después de algunas presentaciones, adquiere la capacidad de que se provoque la respuesta. O sea, hay que diferenciar el estímulo neutro del estímulo condicionado. El estímulo condicionado, si bien es un estímulo al principio neutro, se vuelve tal cuando se empareja sucesivas veces con el estímulo incondicionado, provocando la respuesta esperada. Finalmente tenemos la respuesta condicionada, RC, que es la respuesta que se asocia con un estímulo que, de no haberse producido el emparejamiento EI-EC, no tendría lugar. Es una respuesta aprendida. En el experimento de Pavlov es la salivación que se produce ante la presencia del sonido y o estímulos lumínicos. Cabe agregar que generalmente la RC es más débil que la RI. ¿Qué quiere decir esto? Que la salivación es más débil frente a la presentación de la campana que ante la carne misma. Y además tiene mayor latencia. Este término quiere decir que tarda más en producirse una vez que el estímulo está presente. La salivación demora más en aparecer, ¿sí? Bien. En el esquema de esta presentación vemos que los emparejamientos entre EC y EI están representados, como en el manual de Swenson que ustedes tienen asignado, una línea punteada inclinada que simboliza los sucesivos apareamientos, mostrando dicha inclinación que el EC generalmente se presenta antes que el EI. ¿Cómo se aprende para el condicionamiento clásico? Mediante el refuerzo de un estímulo condicionado por un estímulo incondicionado. O sea que un estímulo refuerza otro estímulo, a diferencia del condicionamiento operante, que ustedes van a ver en la próxima clase, donde el refuerzo está dirigido a una respuesta esperada. Para esta teoría, lo que se aprende, o sea, el qué del aprendizaje, son conexiones o vínculos entre estímulos, vínculos entre estímulos y respuestas, y vínculos entre respuestas y respuestas. Dado que en conductas complejas, una respuesta pasa a ser estímulo condicionado de la siguiente. Para Iván Pavlov, los reflejos son la base del aprendizaje por condicionamiento clásico. Ya habíamos visto que los reflejos son respuestas automáticas, siempre automáticas, de naturaleza innata o aprendida, ¿sí? A eso le llamamos reflejo. A su vez, estos reflejos pueden ser de naturaleza excitatoria, ¿sí? Cuando hablamos de reflejo de naturaleza excitatoria, estamos hablando de reacción de un organismo ante estímulos de una manera activa. Siempre es una reacción automática activa. Por ejemplo, en el caso del experimento de Pavlov, la salivación del perro ante la carne o ante la campanilla o la luz. Después, tenemos por otro lado los reflejos de naturaleza inhibitoria. ¿Cómo son estos reflejos? Son respuestas a señales que detienen una respuesta o reflejo que estaba en curso. Las señales ambientales nuevas tienden a detener respuestas condicionadas que se encontraban en curso de emitirse o inhibir la aparición de las mismas. Ahora vamos a ver los distintos subtipos de reflejos de naturaleza inhibitoria, y ahí nos vamos a ir dando cuenta con ejemplos de cómo funciona la inhibición. Entre dichos reflejos de naturaleza inhibitoria encontramos los de inhibición externa, que pueden ser ejemplificados por el importante reflejo no aprendido de componentes inhibitorios llamado reflejo de orientación.
o de ¿qué es eso? La gente al oír, por ejemplo, un sonido nuevo detiene todo movimiento, salvo para mover la cabeza con el fin de localizar el sonido. Se trata de una acción estereotipada, a menudo inconsciente, que involucra modificaciones muy definidas de la actividad cerebral. También tenemos los reflejos de naturaleza inhibitoria interna y entre ellos la habituación. ¿En qué consiste? Consiste en un proceso por el que ante un estímulo que se repite, la respuesta es cada vez menos intensa. La habituación tiene un claro valor evolutivo porque contribuye a la adaptabilidad del organismo, ¿sí? En cualquier situación, por simple que sea, intervienen tantos estímulos que si el organismo tuviera que responder a todo, su conducta sería caótica, ¿sí? A ver, un ejemplo sería cuando ustedes toman una clase en la universidad, ya sea en un práctico o en un teórico, uno no se da cuenta, pero hay una serie de estímulos alrededor, carteles, sonidos, etcétera, que harían imposible el atender a la clase si uno estuviera pendiente también de todos los estímulos que conviven en una clase de la universidad. Otro ejemplo de habituación se produce, por ejemplo, cuando uno está aprendiendo a manejar. Al principio está muy pendiente de algunos estímulos, como de qué manera aprieto el acelerador, cómo acciono la palanca de cambios, etcétera, etcétera, hasta que la atención a esos estímulos se va inhibiendo, ¿sí? Por habituación, para que yo pueda prestar atención, mayor atención al camino, a los estímulos que son importantes en el momento de transitar por una calle. Otra variante es el contracondicionamiento, que es un proceso de reacondicionamiento, ¿sí? Que consiste en que una señal adquiere un significado nuevo para el organismo y pierde su significado anterior, ¿sí? Tal como podríamos ver en el ejemplo donde un estímulo condicionado correspondiente a una respuesta de miedo, ¿sí? Se torna condicionada a una respuesta de relajación en el paradigma de la inhibición recíproca, que está enmarcado por la técnica actual de sensibilización sistemática, conocida como desensibilización sistemática, ¿sí? ¿Por qué se produce esto? Se produce la inhibición del miedo porque se comienza a parear la presentación del objeto temido con una respuesta de relajación. Como son incompatibles el miedo y la relajación, comienza a cambiar la respuesta del organismo, ¿sí? Ese sería un ejemplo de contracondicionamiento. Y otro ejemplo de contracondicionamiento es el aversivo, ¿sí? Ahí lo que se hace es presentar un estímulo justamente aversivo en combinación con otro estímulo que produce otro tipo de respuesta. Se usa mucho en adicciones y en abuso de sustancias, ¿sí? Donde lo que se hace es presentar, ¿sí?, el alcohol o las drogas seguidas por una sustancia que produce, por ejemplo, descomposturas, con lo cual el organismo iría cambiando las conductas referidas a el objeto de la adicción. Y ese cambio se va dando porque se inhiben las respuestas que están dirigidas al alcohol, ¿sí? Se inhiben y se van cambiando por otras. Otro ejemplo de reflejo inhibitorio interno es la denominada desinhibición, que es un fenómeno que ocurre cuando se presenta un estímulo nuevo junto con el estímulo condicionado en la fase de extinción, provocando que el sujeto del condicionamiento ejecute la respuesta condicionada de forma inmediata. Los investigadores no acuerdan cuál es el factor que produciría esto. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, Pavlov vio que cuando se estaba extinguiendo la respuesta condicionada a la campanilla, porque ya no le daban o no la asociaban a la campanilla con la carne,
llega un momento que se empieza a producir la extinción, pero en el momento en que empieza a decaer la conducta de salivación ante la campanilla, se presentaba la campanilla, por ejemplo, con otro estímulo atractivo a la par de la campanilla y la salivación volvía a crecer en intensidad. O sea que una conducta que se estaba inhibiendo se desinhibe. Por lo tanto, la desinhibición es la inhibición de una inhibición. Bueno, ahora vamos a analizar algunos elementos importantes en el proceso que va desde la adquisición a la extinción de la respuesta condicionada en el condicionamiento clásico. En primer lugar, tenemos el reflejo de orientación. Este reflejo es indispensable para que se produzca el aprendizaje. La característica que tiene que tener es que sea novedoso, intenso y provocar rápida respuesta de atención por parte del organismo. En las investigaciones de Pavlov se vio que cuando se cumplían estas características provocaba un mejor condicionamiento o una mejor respuesta condicionada, ¿sí? También puede haber estímulos de baja intensidad que provoquen la atención del organismo. Un ejemplo podría ser un docente que en un receso en la clase, cuando tiene que comenzar la clase, están todos charlando y él comienza a hablar en voz muy baja. Eso puede provocar la atención de los alumnos, pero ese es un estímulo de baja intensidad. La habituación es necesaria, dado que va a provocar cierto acostumbramiento a la novedad del estímulo condicionado y además va a permitir anular la atención de otros estímulos que estén intentando provocar la atención del organismo, ¿sí? Veamos ahora los procesos de generalización y de discriminación o diferenciación. Pavlov encontró que una vez que se ha adquirido una respuesta condicionada, esta no se limita a aparecer solamente ante un estímulo condicionado, el estímulo condicionado utilizado en el proceso de condicionamiento, sino que se va a extender o se extiende y generaliza a otros estímulos parecidos, ¿sí? Este principio puede ser considerado útil por un lado y perjudicial por el otro. Útil porque al generalizar reduce las situaciones de aprendizaje, es decir, acelera el aprendizaje. De no ser así, tendríamos que ser condicionados a estímulos nuevos todo el tiempo. Y va a ser perjudicial porque al generalizar a veces lleva a errores que pueden resultar no adaptativos. Las respuestas erróneas que se producen en función de la generalización pueden ser eliminadas por el principio de extinción que ahora veremos. Pero al mismo tiempo la respuesta al estímulo deseado ha de ser reforzada, o sea, tenemos que reforzar la conducta deseada y no reforzar presentando estímulos a los que el organismo no tiene que responder. Pues la extinción de una respuesta, un estímulo, también se va a generalizar y va a desaparecer también la respuesta deseada junto con la no deseada. La discriminación o diferenciación es opuesta al principio de generalización. Se refiere a que a medida que el condicionamiento se consolida, se va discriminando con mayor precisión los estímulos condicionados a los que se debe responder. Al principio Pavlov pensaba que la discriminación podía establecerse de manera espontánea por la mera repetición del estímulo condicionado acompañado del estímulo incondicionado. Pero con esto lo único que se consigue es fortalecer la consolidación de la respuesta condicionada, sin evitar la generalización. El único procedimiento válido para conseguir la discriminación es el contraste, esto es, presentar el estímulo condicionado, que se quiere consolidar, seguido del estímulo incondicionado, y presentar los estímulos que se quieren neutralizar sin el estímulo incondicionado. A ver, si tomáramos el ejemplo del perro, podríamos decir que se puede condicionar al perro a que responda a cierta intensidad de la lámpara, de la luminosidad de la lámpara, y no a otras intensidades. Para lograr eso, tendríamos que presentar la intensidad
reforzarla y presentar las otras intensidades y no reforzarlas. Bueno, finalmente vamos a ver en este apartado cómo se produce la extinción. Si nosotros vamos a volver al perro de Pavlov, le presentamos el estímulo condicionado, la campanilla o la lámpara, en repetidas oportunidades sin que se refuerce con la carne, o sea, el estímulo incondicionado, va a pasar un tiempo y la salivación va a ir decreciendo hasta desaparecer, ¿sí? Eso sería un proceso de extinción. Ahora, el proceso de extinción, si la campana no suena durante un tiempo y vuelve a sonar, vuelve a provocar el reflejo de salivación, ¿sí? Pasado un tiempo, vuelve a provocar el reflejo de salivación. Esto se llama recuperación espontánea. Esto lo que indica es que el reflejo condicionado no ha desaparecido, sino que sigue teniendo conexiones en el cerebro, con el sistema nervioso. Esas conexiones hacen que ese proceso inhibido se desinhiba cuando vuelve a aparecer el estímulo condicionado. Pablo decía que si queremos que el estímulo condicionado al presentarse no suscite la respuesta condicionada y queremos extinguirla, hay que presentarlo regularmente sin presentar el estímulo incondicionado, reforzándolo. Bueno, ahora veamos los distintos tipos de condicionamiento clásico. En principio tenemos el condicionamiento clásico primario, donde se relaciona un estímulo condicionado con un estímulo incondicionado y el sujeto aprende a responder ante el nuevo estímulo. O sea, el condicionamiento primario es un condicionamiento, podríamos decir, propiamente dicho, ¿sí? El que venimos viendo. El condicionamiento secundario, ¿sí?, ya es distinto, o sea, se produce un apareamiento de un estímulo condicionado con otro estímulo condicionado anteriormente. Ejemplo, supongamos que yo he condicionado el perro para que responda ante una campanilla. O sea, para eso tuve que aparear el sonido de la campana con la carne en repetidas oportunidades. Una vez que logro ese condicionamiento, utilizo el sonido de la campana, y ahí entra el condicionamiento secundario, para reforzar otro estímulo condicionado. Supongamos que un efecto lumínico, con una lámpara. Entonces la presentación del estímulo de la campanilla va a oficiar de estímulo incondicionado con la luz de la lámpara, ¿sí? Eso sería un condicionamiento secundario. Por supuesto que los resultados del condicionamiento son más débiles en cuanto a la medida de la salivación y el tiempo de presentación de la salivación. Luego tenemos el condicionamiento de defensa, donde se aprende a emitir una respuesta de defensa, respuesta incondicionada, como por ejemplo saltar, salir corriendo, levantar un miembro ante un estímulo condicionado aversivo. Supongamos que al perro lo sometemos a una pequeña descarga eléctrica en la pata cuando suena la campana. La repetición de esto va a hacer que el sonido de la campana haga que el perro levante la pata automáticamente. Condicionamiento de la huella. Cuando el EC, o sea el estímulo condicionado, se presenta y desaparece antes de que se presente el EI, ¿sí?, de modo que va a mediar un breve intervalo de tiempo entre la retirada del EC y la presentación del EI. Eso sería condicionamiento de la huella. Presento la campana, dejo pasar un tiempo, que en general es un tiempo más allá de los 5 segundos, entre 5 y 10 segundos es lo óptimo, puede ser más largo. Y un ejemplo podría ser que un padre llama al hijo para cenar, le dice la comida ya está, pero siempre hay una demora en la presentación de la comida en la mesa. Entonces el chico
aprende cerebralmente que entre el llamado del padre y que la comida va a pasar un tiempo. El condicionamiento retrógrado es un condicionamiento donde se invierte el orden. Es decir, el EI se presenta y desaparece antes de presentarse el EC. O sea, al revés. Este es un condicionamiento al revés. En líneas generales se trata de un procedimiento muy poco eficaz. En algunos casos se han hallado ciertas cantidades de aprendizaje excitatorio. El organismo aprendía a dar cierto grado de respuesta condicionada y en otras se ha observado que el aprendizaje es inhibitorio. Lo más habitual, sin embargo, es que no se registre un aprendizaje significativo bajo este procedimiento, ¿sí? Acá sería el caso de dar la carne y hacer sonar la campana después. Finalmente tenemos el condicionamiento temporal. En este tipo de condicionamiento, el que oficia de estímulo condicionado, de EC, es el tiempo mismo. Este es el ejemplo de cuando nos despertamos antes de que suene la alarma del teléfono. Nos despertamos antes porque ya hemos estado acostumbrados a que sucesivamente nos hemos ido despertando a la misma hora. Entonces uno se despierta antes de que suene la alarma, ¿sí? Ahí el tiempo es el estímulo condicionado. Y podríamos decir que ese tiempo va a estar o va a representar en realidad los ciclos del organismo, los cambios de azúcares durante la noche, etcétera, etcétera, que se producen en un determinado lapso de tiempo, son los que actuarían señalizando que se va a producir el sonido de la alarma en un determinado lapso de tiempo. Hagamos ahora una pequeña reseña del conductismo de Watson. Watson, fascinado por los descubrimientos de Pavlov, propuso que el proceso del condicionamiento clásico podía explicar también el aprendizaje en los humanos. Como conductista, pensó que las emociones también se aprendían mediante la asociación condicionada, y de hecho pensó que las diferencias en el comportamiento entre humanos era provocada por las distintas experiencias que cada uno vivía. Para ello llevó a cabo el experimento con el pequeño Albert, que vamos a ver un pequeño video luego. Un bebé de 11 meses junto con su colaboradora Rosalie Reiner. Él pretendía averiguar si es posible condicionar a un animal cuando éste se asocia a un ruido fuerte, golpe de martillo sobre una tabla metálica que provoca una respuesta de miedo. Watson proponía analizar la psicología desde el análisis de la conducta observable en lugar de hacerlo desde el análisis de la conciencia, perspectiva que estaba vigente hasta ese entonces. Con este fin propuso la eliminación de la introspección como método válido para la psicología, sustituyéndola por la observación y la experimentación objetivas. En el condicionamiento por contigüidad de Watson, ¿cómo se aprende? Se aprende como lo dictan la ley de la frecuencia y la ley de la proximidad temporal. En la ley de la frecuencia, el aprendizaje depende del número de veces que el estímulo y la respuesta se unan. O sea que es muy importante la repetición para el aprendizaje. En la ley de la proximidad temporal se da mucha importancia a la contigüidad espacio-temporal entre el estímulo y la respuesta, dado que es la respuesta que sigue a un estímulo la que tiene mayor probabilidad de vincularse a ella. ¿Y qué es lo que se aprende para Watson? Vínculos entre estímulos y respuestas, y lo que se aprenden son hábitos. Bueno, finalmente me despido de ustedes hasta una próxima clase, dejándoles un breve video sobre la explicación sobre la adquisición de conductas patológicas de Watson.
Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita.